Bueno, vamos transitando la lluviosa mañana de hoy. Lo tenemos en este caso a Leo Fernández Acosta, jefe de redacción del diario El Comercial del otro lado. Leo, ¿qué nos comentas? ¿Cómo están las noticias hoy por hoy? Buenos días. Buen día, Liliana, buen día a todo el equipo de Canal 7, buen día a la gente que está sintonizando el programa también. Bueno, la noticia pasado ya entrada a la madrugada básicamente se concentró en el trabajo, en la tarea legislativa de la legislatura provincial, donde hubo dos temas centrales a tratar. Esto empezó cerca de las 6:30 de la mañana y terminó cerca de las 1 de la mañana. Todavía no está la información en la página web del comercial porque se trata de nada menos que de 6 horas de sesión, así que estamos todavía masticando un poco dos cuestiones que se deben analizar detalladamente, porque, bueno, a partir de la transmisión vía Zoom uno puede interiorizarse básicamente de qué dice cada diputado y puntualmente los diputados que presentan, que son los informantes, por eso dice diputado informante, de tal o cual proyecto. Ayer hubo dos cuestiones importantes, entre otras cuestiones que tienen que ver con lo simbólico, como el homenaje a los periodistas, porque ahora se viene el Día del Periodista además, y otras cuestiones que son meramente simbólicas. Los temas importantes de ayer fueron, por un lado, la rendición de la cuenta de inversión del año 2019 de la provincia. Estamos hablando de lo que gastó la provincia y lo que realmente recaudó, cómo terminó el balance de los números. Y se volvió a ver esto que se ve casi siempre en la legislatura provincial respecto del presupuesto público, es decir, una modificación de partidas que no se puede creer, ¿no? Hay una cantidad de dinero destinado a gastarse en el año y pues termina siendo un monto absolutamente distinto, que es lo que pasa con casi todo. Es decir, cuando uno saca un presupuesto con una inflación estimada, debería, bueno, ser similar el monto que finalmente se termina ejecutando con esa inflación estimada y aún de variar, digo, ese tipo de inflaciones con un cálculo. Es como cualquier ama de casa, ¿no? Vos calculás que en el mes vas a gastar alrededor de 15.000 pesos en mercadería o también insumos para la limpieza de la casa. Después hay una inflación del 40%, tendría que aumentar un 40% más ese presupuesto, o sea, deberías gastar un poco más, pero dentro de lo razonable. Bueno, ayer el diputado Jorge Román, que es quien siempre se encarga de dar informes cuando presenta presupuestos, el diputado Jorge Román, cuando se presenta este tipo de informes de cuenta de inversión de la provincia, también es el diputado Jorge Román, y tiene una habilidad particular en la cadencia del discurso, porque te habla muy despacio, ¿no? Y uno se termina aburriendo y hasta se pierde muchas veces en las explicaciones del diputado Román. Bueno, fue el primero que tuvo intervención el día de ayer cuando inició la tarea legislativa después de los homenajes y habló de un total de gastos de la provincia por alrededor de 61.000 millones de pesos. Estamos redondeando algunas cifras, pero son 61.000 millones de pesos, que era lo que se tenía presupuestado para el año 2019. Se recaudó o se pensaba recaudar con el mismo presupuesto. Esto es lo que está en papeles, lo que se termina aprobando en la legislatura. Lo que ven todos los diputados, a pesar de que no tienen todos los datos, pero bueno, se aprueba porque la mayoría es automática. Hay 22 diputados del oficialismo, 8 son de la oposición. Y el año pasado se aprobó un presupuesto para el 2019 perdón, el presupuesto se aprobó el año pasado para todo el año 2019, esto se aprueba en diciembre de 2018, para todo el año 2019 61.000 millones de pesos, con recursos que debían sumar aproximadamente 62.000 millones de pesos, es decir, 1.000 millones más. Y ayer nos pudimos enterar que a través del Ministerio de Economía, según lo que dijo el diputado Jorge Román, se produjo una reestructuración de partidas. Es decir, es una atribución que en realidad le han delegado al gobernador el cambiar partidas. Lo hemos hablado en más de una oportunidad aquí en este espacio, donde el gobernador puede hacer literalmente lo que quiera con las partidas, ¿no? Sin pedirle permiso a nadie. En realidad esto en una democracia republicana normal tendría que pasar por la Cámara de Diputados, es decir, una modificación del presupuesto en cualquiera de sus partidas debería ser informada a la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Economía y Presupuesto, debería ver si es viable, digo, el modificar la partida de presupuesto y autorizar esa modificación. Pero acá como el gobernador tiene, a través de la ley de emergencia que se ha prorrogado hace muy poco tiempo también, facultades delegadas por la Cámara de Diputados o la legislatura provincial,
puede modificar tranquilamente las partidas. Pero uno se pone a mirar la modificación de las partidas y se cae de espalda, ¿no? Recién les había dicho, lo presupuestado para gastos en el año 2019 fue de 61 mil millones y se estimaban recursos para sostener ese gasto de alrededor de 62 mil millones. Es decir, había un superávit de casi 1.000 millones. Bueno, finalmente se terminaron gastando, según lo que dijo ayer el diputado Jorge Román, 76 mil millones de pesos, ¿no? Hubo un ingreso por alrededor de la misma cantidad. Es decir, pasamos casi 10 mil pesos más, 10 mil millones de pesos más de lo que se tenía presupuestado, ¿no? Al cierre del ejercicio hubo capital, recursos corrientes y de capital, es decir, se gastaron 72 mil millones de pesos y hubo una ejecución de gasto corriente de, eh, bueno, monedas más, monedas menos, 72 mil millones, como le decía. Y esto se cubrió, por supuesto, con recursos por la misma cantidad. Se modificaron partidas, digo, el Ministerio de Economía modificó partidas y gastó nada más que 10 mil millones más de lo que se tenían presupuestado. Eh, Terminó en superávit la cuenta de gastos e inversión del gobierno. Para no ser tan aburrido con los números, hubo 360 millones alrededor de pesos de superávit, es decir, le dio positiva el balance de la cuenta de inversión de gastos de la provincia. Y por supuesto, eh, hubo algunos otros detalles respecto de en qué se gastaron 10 mil millones de pesos más de lo que se tenía presupuestado, ¿no? 23 mil millones se gastaron en personal, de más. Eh, a ver, ¿qué más? Bienes de consumo, 3 mil millones. Hay algunas imputaciones que se modifican de una partida a la otra que hablan de por lo menos 1.000 millones, de por lo menos 3 mil millones, en el caso de personal de por lo menos 4 mil millones en la variación, ¿no? Y uno dice, estamos hablando de una montaña de dinero que quizás a la ejecución del presupuesto en un gobierno, en el tamaño de un gobierno, un Estado que administra, no resulta mucho, pero si uno se pone a pensar, son muchísimos millones, muchos millones, vuelvo a repetir, 10 mil millones entre lo que se había presupuestado y lo que finalmente se terminó gastando, que el gobernador decidió gastar de más sobre el presupuesto y también cubrir con otros recursos que han salido. Bueno, se pone de excusa la inflación, que se estimaba un 15% y que fue finalmente el año 2019 del 50%, entre otras cosas, pero los números dan y cierran, pero puntualmente para ir al campo a ver si se gastó, en qué se gastó, no, es imposible de saberlo. Tenemos los números cerrados. Imagínense ustedes que, como lo presentan en cifras globales, la legislatura es imposible de comprobar. Puntualmente los diputados no tuvieron la posibilidad de recorrer cada una digo, de dónde se invertía tal cosa o se gastaba tal cosa, ¿no? Esto fue la primera parte de la sesión de la legislatura. Hubo, por supuesto, chicanas de todo tipo nuevamente, algo muy aburrido cuando se hizo ustedes esto, los radicales y los del Juntos por el Cambio, ustedes esto otro, los del oficialismo. Uno lo que quiere saber es puntualmente si tienen datos fehacientes que lo digan, que finalmente lo expongan sin tanta chicana, porque si no es aburridísima la sesión, digo, del debate, se pasa directamente a una discusión entre comadres, no entre legisladores en la legislatura provincial. Quien tuvo una participación relativamente clara respecto de la puerta de gastos e inversión de Formosa fue la diputada Andraus, del bloque Floro Eleuterio Abogado, que dijo que hay números que ya no le cierran y que el contador, lamentablemente, que más sabe no es el que sirve, sino el que mejor dibuja. Y con esto quiso decir que todo lo que estaba presentando el oficialismo había sido dibujado en cuanto al informe del presupuesto, ¿no? Eso, por un lado, se aprobó, por supuesto, porque tienen mayoría suficiente como para hacerlo. Y el segundo proyecto de ley fue algo de lo que habíamos conversado el día de ayer por la mañana, que también como que va llegando postdatado a la redacción de Comercial, es decir, ya muy entrada la noche y, por supuesto,
nadie se queda trabajando hasta las 4 de la mañana para ver cómo termina la sesión de diputados, ni siquiera a nivel nacional. O nadie se queda hasta las 4 de la mañana esperando a ver cuál va a ser el informe el otro día, y bueno, se actualizarán en el transcurso de la mañana todo lo que tenga que ver con un detalle de una sesión de 6 horas, y un detalle también respecto de el segundo proyecto de ley que se terminó aprobando también, que tiene que ver con la modificación del Código de Faltas de la provincia, que ayer habíamos hablado nosotros también, que lo que hace en general es endurecer penas para faltas o contravenciones en la vía pública respecto de el arresto, respecto de las multas y demás. Es decir, para determinadas faltas que ahora se le agrega al Código Contravencional la emergencia sanitaria, es decir, hay un agravamiento de faltas respecto de si vos, por ejemplo, estás circulando cuando no tenés permiso para circular por la vía pública, no estás usando el barbijo, cuyo uso es obligatorio, te agravan las penas, van de entre 5 a 15 días de arresto, por ejemplo, las faltas más leves, entre 15 a 30. Hay toda una tipificación de conductas o de contravenciones que puntualmente lo que hacen es plantear como castigo o como pena fundamental por una transgresión a una norma sanitaria el arresto. Básicamente vas a ir preso por no usar el barbijo, vas a ir preso por circular cuando no te corresponde, vas a ir preso si sos un comerciante que permite que entren personas que no respeten la distancia social. También va a haber clausura en este caso. Digo, hay varias penas que se han endurecido de una manera inentendible cuando estamos entrando. Ayer veíamos el discurso del presidente, porque digo, de manera simultánea, mientras que estábamos escuchando lo que pasaba en la legislatura, también estaba el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Larreta, hablando sobre la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio. Y diciendo también, aclarando puntualmente, que se iba a permitir una flexibilización de la cuarentena, iba a haber actividad guardando la distancia social en las provincias o en las regiones donde no había casos de coronavirus o no habían aumentado los contagios con casos de coronavirus, ¿no? Y en eso estaba contemplado Formosa. Y vos decís, qué contradicción, porque mientras que el presidente está diciendo que en provincias como Formosa vamos a flexibilizar la cuarentena con las distancias sociales y los cuidados o los protocolos básicamente para cuidarnos de los contagios, acá se está aprobando una ley para meter preso a todo el mundo por no cumplir determinadas pautas, que, digo, lo peligroso del caso es que quien tiene la potestad de aplicarlas o no, es la policía, no es un juez. No es un juez, no es un juez de falta el que interpreta en la calle si a vos te meten preso o no, es un policía. Y ya sabemos que se han cometido en todo el país, también en la provincia, abusos de autoridad respecto de la policía tomando decisiones de esta característica. Es decir, quien a vos te va a juzgar en el acto respecto de si cometiste una falta es un policía, no es un juez. Por lo tanto, si en el momento de que vos estás detenido por alguna infracción interpretada por un policía, no vas a tener en ese momento a quién apelar tu libertad. Vas a ir preso. Vas a ir preso, o si no, en ese momento, si tenés para pagar la multa, la podrías pagar, pero te vas a comer el garrón de tener que pasar por todo un proceso en donde vos vas a estar impedido de circular libremente, es decir, del derecho básico de un ser humano, que es la libertad. ¿Qué dijeron fueron infernales, digo, las presentaciones también. Pasamos de una presentación que hablaba de la cuenta gasto-inversión de la provincia, llena de chicanas, echándose responsabilidades, que uno a otro le decían lo que hicieron ustedes con el gobierno de Macri, que el otro al otro le hicieron lo que hicieron ustedes con el gobierno de Menem. Lo que pasa en casi todas las sesiones, con el agravante que ahora, como están saliendo en Zoom y se ven todas las caripelas de los diputados, todo el mundo quiere hablar, ¿no? Ha hablado López Guaymás, jamás lo había escuchado en ninguna sesión. Han hablado otras diputadas que recién me entero que se llaman de tal o cual manera. Hubo un intento del diputado, el hermano del gobernador, Carlos Infran, de hablar,
Digo, va a hablar, no puede ser increíble. Estaba grabando, digo, va a hablar Carlín Infran después de 25 años de vegetar en la legislatura y no habló. Amagó que iba a hablar, apretó 2 o 3 veces el botón para encender el micrófono y finalmente no lo pudo encender, entonces la excusa fue algunos problemas técnicos con el micrófono y finalmente Carlín Infran no habló. Pero por lo menos ya amagó que iba a hablar, porque digo, un poco la gente está mirando por el canal de la legislatura, que es un canal de YouTube, todas las caras de los diputados diciendo, ¿y sí qué hace? Que todo el tiempo está sentado mirando al monitor y no dice nada. Entonces creo que hay un poco de vergüenza ajena del gobierno, no de los legisladores. Del gobierno dice, bueno, dale un papel que lea algo, que fue el caso de López Guaymás, que leyó todo el discurso de un papel que le habían, por supuesto, pasado, con errores y todo, pero bueno, algo hizo. Hubo discursos muy duros de la oposición respecto de esta ley, por supuesto algunos mejores que otros y algunos referentes de la oposición como referentes del oficialismo, decimos siempre, bueno, está el diputado Agustín Samaniego, el diputado Rodrigo Vera, con un desempeño, bueno, la diputada por el Frente Flor Loterio Abogado Andraus, por la oposición está Juan Carlos Amarilla, que está de alguna manera marcando un nivel superlativo de debate, Osvaldo Zárate, que también tiene lo suyo, el diputado Carabajal, Noelia Luna, son algunos de los diputados que siempre participaron, básicamente, pero que ahora están empezando en algún sentido a darle, como los diputados que te nombré del oficialismo, también el diputado Jorge Román, digo, más allá de que sea, bueno, que tenga esa cadencia un poco lenta para hablar, tiene muy buenas presentaciones. Se ha agregado Jorge Nielsen, que está de alguna manera empezando también a hacer lo suyo, y han aparecido el diputado Navas de Clorinda, que con muchas dificultades ha dicho lo suyo, más que nada para atacar a la oposición, pero también ha participado. Digo, se está dando como una especie de debate precario en el sentido de que no que empiezan a aparecer personas que nunca hablaron, y bueno, te vuelvo a repetir, digo, esto del amague del diputado Carlini Frank fue algo que empezó, no, va a hablar, y finalmente no habló, pero es un avance. Finalmente se aprobó también la ley, en la primera ley, la de cuenta de gastos de inversión, aprobaron a favor, por supuesto, todos los diputados del oficialismo, se abstuvieron la diputada Patricia Argüello y la diputada Andraus, de Frente al Luterio Abogado, y votaron en contra los de Juntos por el Cambio. El diputado Enrique Ramírez también tuvo una participación bastante interesante. Digo, uno espera mucho más quizás porque está metido en el tema de la mejor utilización de los argumentos y en tanto está nada menos que en la Cámara de Social. Uno creería que los mejores debates deberían darse en ese recinto, pero bueno, no son los mejores, pero hay que tener esperanza respecto a ese futuro, a ver si mejora la cosa. 6 horas de debate. La reforma del Código de Faltas, como te decía, prevé sanciones de arresto entre 5 y 30 días, en donde vos podés pagar una multa. Evidentemente, en la situación económica que estamos, yo quiero saber cuánta gente que de repente se encuentre con una multa, con una inminente detención, va a tener plata para pagar una multa, ¿no? Es decir, no quiero ir preso, voy a pagar, no sé, 5.000 pesos de multa. ¿Cuántos hay en esta situación? La mayoría va a ir preso, digo, se van a llenar las cárceles de personas que quizás incumplen por el solo hecho de transitar la calle y no tener el barbijo puesto, o personas que puntualmente no les importa cumplir todas estas regulaciones de la cuarentena y dicen, bueno, háganme la multa, hagan lo que quieran. Creo que un poco esto deriva en penas de prisión, porque la gente ya está media cansada de cumplir esto o lo otro, aquel papel o lo otro, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la contradicción se da en un momento en que el presidente está flexibilizando la cuarentena a nivel nacional, incluyendo a provincias como Formosa sin nombrarla, porque no nombraron, no ha dicho, en Formosa tienen que flexibilizar la cuarentena, la tienen que hacer ya permitiendo que la gente vuelva a trabajar y hacer actividades de manera regulada, controlada, con aislamiento social, y en Formosa están endureciendo las penas para meter preso a la gente por no cumplir la cuarentena. Digo, hay una contradicción. Vamos a ver al mediodía si finalmente el Consejo de Atención a la Emergencia COVID-19 cómo actúa, si en realidad lo que va a hacer es endurecer nuevamente la cuarentena cuando se está pidiendo que se flexibilice,
por esta ley evidentemente se van a poner más rigurosos, y, o qué es lo que pasa. Pero puntualmente el proyecto de ley de la modificación del Código de Faltas ha sido modificado, esto tiene todavía un proceso, debe ser promulgada por el gobernador, estimamos que en el día de hoy lo va a hacer, y también debe ser publicada en el boletín oficial para tener efectiva vigencia. Ustedes saben que el boletín oficial no está siendo publicado, así que no se sabe cómo termina el circuito de hechura de una ley, es decir, hasta que no se publica la ley no puede aplicarse. Si no se publica el boletín oficial no sabemos cómo cierra el circuito de la ley, pero ya han hecho lo mismo con otras modificaciones de la legislatura provincial, en donde sabemos que no lo han publicado en el boletín porque no se está trabajando en el boletín oficial por la cuarentena, así que vamos a ver cómo cierra. Lo concreto es que se ha aprobado la ley también con la abstención del bloque de Flor Eleuterio Bogado, que ha tenido en general, un poco para no hacerlo tan largo, todos el mismo discurso. Se van a promover abusos, vuelvo a repetir, no es un juez el que decide coartarte el derecho de circular o el derecho de ambular, de tener la libertad de circular en las calles, sino que va a ser un policía el que de manera instantánea va a decidir si te detiene o no. Esto es algo que indudablemente va a derivar en abusos de autoridad, como ya está ocurriendo en todo el país, inclusive con muertos, como ha ocurrido en Tucumán Sí, respecto Leo, de la policía. disculpa, Sí, estás más o menos cerrando tu informe ya, ¿no? Pues te quería hacer una sí, consultita sin que sí, 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 avances sí, más, sí. ¿no? Bueno, yo entiendo, en este caso, la descripción que estás haciendo. Puedo estar de acuerdo o no con tu relato, con tu definición de los hechos, como siempre decimos. Pero hay algo que no entiendo, no sé si por ahí me puedes ayudar. No es la primera vez que este bloque se abstiene, o sea, ¿en qué contexto fundamenta decir no me gusta pero no hago nada? Porque, no sé, yo entiendo el que dice no me gusta, no lo voto, o el que dice es así, tiene que ser así, defiendo el proyecto. Pero no entiendo el gris, el tibio ese, no entiendo. Dice la Biblia que los tibios Dios los vomita. No termino de entender. No sé si por ahí hay alguna versión por ahí después lo comentan con la prensa. ¿Por qué tienen esa postura de decir, está todo mal, pero yo no me quiero meter? No entiendo esa parte, si por ahí me puedes ayudar. Digo, con el Porque, bloque de Andraus. sí, no, yo Sí, puntualmente por lo que veo, te puedo dar una sí. apreciación, habría que preguntarles a ellos, pero Claro, puntualmente no, lo por que ahí veo es sí una hablan con postura, la prensa después, no sé, yo no, sabemos que es virtual, pero a sí, veces suelen creería, estar algunos sí. legisladores. Ella estuvo presente físicamente en la sesión anterior, no sé si por ahí lo Sí. mencionan para tener un poquito más de claridad, porque por ahí yo no entiendo, sí. Bueno, la situación de oponerse a un proyecto de ley en general es porque no se está para nada de acuerdo. Claro, Y la posición de abstenerse es porque por ahí hay algunas coincidencias, no en todos, no están de acuerdo, ajá, de lo que me acuerdo, digo, pues ya a esa hora ya estábamos todos medio dormidos, de la exposición de la diputada Ander, que es la que lleva la voz cantante, igual de todas claro, sí. maneras, la Son dos diputada ellos, Patricia ¿no? Arguello, Sí, sí, son dos mujeres dentro del son bloque, dos, sí, por eso la docente que es diputada también, Patricia sí. Arguello, que tiene, digo, también una postura consistente respecto a la argumentación, no es que no habla. Ujú. Uno sabe quiénes son los diputados que no hablan nunca, ¿no? Y que creo puntualmente que les va a costar mucho en algún momento empezar a hablar porque no tienen el ejercicio de la retórica básicamente y menos en política. Sí sirven para la campaña, pero están, como han llegado a la legislatura en una lista sábana, no tienen la competencia. Esto lo digo sin que tenga un tono peyorativo, sino exigiéndole a los representantes a los cuales nosotros le pagamos los sueldos. Vuelvo a repetir, la legislatura provincial tiene un presupuesto anual de alrededor de 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos. Cada diputado dispone por mes de 4 millones de pesos. Imagínate vos. Tendrían que, digo, aquellos que no saben hablar tendrían que hacer un curso acelerado con Ujú. 100 tutores para poder decir Digo, por lo pero menos más allá de que buenas sepan noches. o no hablar, no fundamentan por qué se quedan en el medio. No es que dicen nosotros, No fundamentan con los nada, medios, no digo, sí. fundamentan, No no me quedó fundamentan. esa El duda nada caso, más, yo estoy escuchando siempre, uno aprende, ¿no? Escucho el relato, cómo lo haces, estuviste siguiendo la sesión, yo no la seguí, estaba en ese contexto cubriendo otra cosa, pero es importante, por ahí uno no entiende, digo, la gente que está viendo ahí, yo puedo llegar a entender que Samaniego defienda a muerte y es un buen orador, por qué ellos
están dejando claro que tenemos que seguir ese camino. Puedo no estar de acuerdo, pero lo escucho y veo que vota. Después tengo, en este caso, habló que no me gusta decir opositor, Juntos por el Cambio, que ellos dicen, no, nos parece que está mal por esto, y votan en consecuencia. Pero el que está en el medio dice, no me gusta, pero no votó, es ese medio que no entiendo, ¿viste? No me cierra, por eso te había hecho la consulta y disculpa que te interrumpí. ¿Algo más que nos quieras decir de todo esto? No, era cerrarlo porque no lo había terminado de cerrar, Sí, lo sí, sí. de Arauz y Patricia Arguello. Es un Ujú. bloque, por eso te digo, hay un Juntos por el Cambio que se opone de manera total a la normativa. Así, por eso ellos votan Sí, en contra directamente. El oficialismo vota a favor porque está, de acuerdo con aprobar esta modificatoria del Código Tributario. En el sí. caso del Frente Floro Luterio Abogado, no es que no están de acuerdo. Ujú. Lo que ellos manifiestan, de lo que me recuerdo, digo, porque te digo, ha sido tan aburrida la sesión que ya, lo que ellos manifestaron que una modificación de el código de faltas, perdón, no tributario, el código de faltas debe ser no definitiva, sino transitoria, es decir, porque esto viene a agravar las penas por lo que está ocurriendo básicamente en una emergencia sanitaria. Ujú. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está agravando normas cuya aplicación queda en manos de la policía cuando debería estar en manos de un juez de falta, porque digo, esto de interpretar la libertad, el coartar o no la libertad ambulatoria es facultad básicamente de un juez, sino del Código Penal, que también es una discusión para dar, pero lo que decía Andraus básicamente es que no es que esté en contra de un agravamiento de penas en un contexto de pandemia, pero que debería ser una ley transitoria y taxativa en una ley general y permanente, de algo que me voy acordando. Por eso te digo, no es que no estaba de acuerdo, sino que no estaba de acuerdo con que sea definitiva la modificación del código de faltas de la provincia. Eso es, entre algunas, no es que no estaban de acuerdo. Claro. Si esto hubiera sido transitorio, hubieran apoyado la ley, pero tampoco estaban en contra, sino que tenían su postura ahí, en el sentido de que no la hagan definitiva la modificación del código de faltas. Claro.